Hola mis amigos, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en cualquier horario que nos estén viendo. Mi nombre es Boris Soto y les presento este video que va a estar muy interesante. Como ya te dice el título allí en pie de pantallas, es Pedro fija la sede en Roma. ¿Cuándo? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué nosotros los católicos tenemos nuestra sede en Roma? ¿De cuándo ha surgido esto, no? Básicamente es en el año 42 o 44, y esto lo vamos a demostrar, o te vamos a enseñar unos pequeños esbozos de lo que nosotros creemos para que tú tengas la información fidedigna y en tus manos y puedas pues defenderte con estas mismas nociones históricas que son pequeñas. Recordarles también que esta misma información lo vamos a colgar acá en los posts que nosotros, en la descripción que nosotros estamos haciendo, para que tú puedas tener la información pero escrita totalmente en escritura, en un documento, ¿verdad? Para que tú puedas tenerlo en documento, así pequeños videos con su respaldo totalmente documentado. Entonces, sin nada más que decir, pues vámonos al video. Entremos en materia. El título de este mismo video es San Pedro fija su sede en Roma. Es como cabeza de la iglesia en el año 42 o 44. Y vamos a ver que San Pedro evidentemente fija la sede en Roma. Es el mismo apóstol San Pedro quien fija esta misma sede. Algunos autores dicen que San Pedro había ido a Roma antes de su mismo arresto y que regresó allí poco tiempo después, lo que provoca que algunos fijen ese viaje en el 42 y otros historiadores fijan en el año 44, e incluso algunos como Don Seilier en el año 58, imagínense. Pero esta es la realidad. Te voy a dar un pequeño esbozo de la misma historia revisando estos mismos historiadores que son importantísimos también conocer todo aquello, pues el estudio histórico que nosotros tenemos en la Iglesia Católica para darnos una noción verdadera de lo que estamos diciendo. Tras salir de la cárcel, el mismo apóstol San Pedro, dejando pues en su lugar en Antioquia a San Evodio, porque recordemos que fue San Evodio el sucesor en Antioquia de San Pedro, y pues uno de sus mismos discípulos, ¿no? Nicéforo te lo cuenta así en la historia eclesiástica en el libro número 2 en el capítulo 25, y también en Teodoreto te lo cuenta en la tradición de la historia. Entonces, como ya estábamos diciendo, deja pues en su lugar en Antioquia a San Evodio, que era uno de sus discípulos. Partió con este mismo llamado Marcos. El mismo San Pedro partió con Marcos, su secretario, digámoslo así, hacia la capital del Imperio de Roma. Se fue al Imperio de Roma, donde estableció su cuartel general para siempre. Así como un general valiente, al ver también librada la lucha de la fe con el mismo paganismo, implantará el mismo estandarte de la cruz en el centro de la misma idolatría, o sea, en el centro de aquellos pueblos paganos, que era Roma. Entonces, él pone su estandarte ahí: soy cristiano, el cristianismo ha llegado a ustedes, la buena nueva ha llegado a ustedes y aquí me quedo. Entonces, dice San León Magno que un pobre pescador que se había estremecido ante una simple portera fue sin miedo a enfrentarse a la omnipotencia de los cesares. Y esto te lo dice San León Magno, te dice que se había ido a enfrentar directamente este mismo San Pedro a los césares. Este hecho importante y de un valor también evidente sobrenatural tiene las certezas históricas posibles. Toda la tradición lo afirma a través de la voz de los mismos hombres y de los mismos monumentos. Así lo atestiguan también en el siglo I San Papias, el Papa San Clemente y también San Ignacio de Antioquia en el siglo número 2, San Dionisio, el obispo de Corinto, Santo Irineo en su libro 3, en el capítulo 3 también, San Justino Mártir también en su Apología en el tercero, San Clemente de Alejandría también te habla de esto, de lo que te estoy diciendo, que este mismo Pedro fue a Roma a establecer un cuartel general. Entonces, San Clemente de Alejandría, Tertuliano también te habla de lo mismo, Orígenes y San Cipriano en el cuarto siglo.
Arnovio también, San Epifanio, Eusebio, San Juan Crisóstomo y San Ambrosio también en el quinto, San Jerónimo, San Agustín, San Óptato, Orosio también te lo habla, Teodoreto, etcétera, ¿no? La marcha de San Pedro a Roma, te dicen, y así como también te dice San Baronio, está certificada por todos los escritores eclesiásticos de las dos iglesias, griega y latina. San Pedro había ido a Roma. San Pedro estaba en Roma ya. Lo dice San Baronio, este mismo que es un verdadero escritor, y también está certificada por todos los escritores eclesiásticos que yo te acabo de mencionar, y todavía hay muchos más de las dos iglesias, no solamente de la iglesia griega, sino también de la iglesia latina. En el siglo número 2, Cayo, un jurisconsulto romano de la misma época del mismo Papa San Seferino, dice que los fieles acudían en masa a Roma para visitar las tumbas de San Pedro y de San Pablo. Juliano, el apóstata, dice que antes de su muerte de San Juan, los cuerpos de estos dos apóstoles eran secretamente venerados por los cristianos, desde los primeros siglos hasta la actualidad. Esta veneración y afluencia de los fieles han observado siempre este carácter de perpetuidad y universalidad, que es como el sello incomunicable de la verdad. Además, el establecimiento de la misma sede de San Pedro en Roma se celebra en la iglesia como una celebración especial desde tiempos inmemoriales. Los martirólogos más antiguos están convencidos de ello, y un consejo de Tours, también celebrado en el 567, intentó remediar los abusos que se habían introducido en él. Vamos a hablar un poquito, para esbozar todo esto, de las tres primeras patriarquías. Roma era la capital del mundo, especialmente en Occidente. Pedro estableció allí su sede, como ya lo hemos visto a través de los historiadores, de los mismos padres de la iglesia, etcétera, ¿no? Todos te dicen que Pedro había establecido su sede en Roma, para alimentar también a los corderos y también a las ovejas de Jesucristo desde allí. Antioquia, conocida como la Grande, era la capital del Oriente, y Pedro había tomado asiento allí también. Alejandría era la capital de Egipto. Desde Roma, Pedro envió a Marcos, su discípulo, hacia el año 60 a fundar una iglesia en su nombre. Roma, Antioquia y Alejandría eran de alguna manera las tres metrópolis del politeísmo. El jefe de los apóstoles comienza implantando allí, donde estaba pues en auge, en boga, donde estaba descollante, ¿no? El mismo politeísmo. Allí se enfrenta el mismo San Pedro. Recordemos que el carácter de San Pedro era así: se enfrentaba directamente, iba de cara al peligro, y esto es lo que hacía San Pedro porque era necesario. Y ahora más aún, cuando el mismo Señor Jesucristo lo acompaña y le da esta misión, el jefe de los apóstoles comienza a implantar allí el estandarte sagrado. Cada una de estas tres grandes capitales se colocó en el centro del movimiento intelectual y comercial en la parte del mundo que presidía. Sin embargo, las tres pudieron relacionarse entre sí, recibir o dar sus órdenes de manera expedita, porque estaban ubicados a las mismas orillas del Mediterráneo. Por tanto, era difícil imaginar una situación mejor para los mismos patriarcados desde el punto de vista geográfico, político y también religioso. Las iglesias de estas tres grandes capitales del entonces conocido mundo fueron llamadas patriarcas y apostólicas debido a la supremacía del mismo San Pedro. Por eso se llamaba los patriarcados, o sea, las patriarcas apostólicas. Se les llamaba así, ¿no? ¿Por qué? Porque este mismo San Pedro, como papa, por eso es que como papa, padre, como papa, había establecido, había mandado, digámoslo así en una palabra, a colonizar de cristianos esas mismas tierras donde reinaba el politeísmo. Esto es tan notorio que en el siglo V, queriendo también un emperador y el concilio ecuménico, el de Calcedonia, para conferir la dignidad de patriarca al obispo de la Nueva Roma o de la
Constantinopla, recurrieron al sucesor de Pedro en estos términos: dígnate derramar también los rayos de la primacía apostólica sobre la iglesia de Constantinopla. O sea, querían que Constantinopla también sea un patriarcado, o sea, digamos, una patriarca apostólica. Esto muestra que también, a juicio de la Iglesia, el patriarcado no es más que una división del primado de Pedro, cuya plenitud reside en la misma sede de Roma. Recordemos que desde Roma manda a fundar estas patriarcas el mismo San Pedro. ¿Basta que una misma iglesia sea fundada por Pedro para ser patriarca? Pues necesariamente no. Es necesario que Pedro quisiera establecer allí de manera especial la preeminencia de su misma sede. O sea, Pedro tenía que decir: es necesario, ahí tiene que ser preeminente la sede también. Tenemos que tener una mini sede, digamos una subalcaldía, tenemos que tener ahí para poder dedicarnos un poquito más en estos lugares, porque aquí reina, digamos, el politeísmo y todas aquellas cosas que pues son totalmente sacadas de todo contexto. Entonces vamos a citar al padre Ribaus en su Tratado de la Historia Eclesiástica, en su tomo 1, y con esto pues les vamos a decir que hasta aquí hemos llegado. Espero que los puntos básicos se hayan entendido. Si a ti alguien te habla, por ejemplo, de las 3 primeras patriarcas, o patriarcados le llaman algunos sectarios, tú tienes que decirles: fueron fundadas por Pedro, pero Pedro ¿dónde estaba? Estaba en Roma. Entonces desde allí manda a fundar estas iglesias, a establecer iglesias en esos lugares, Antioquia, también que Alejandría, también, que eran pues 2 lugares que eran bastante importantes para el movimiento cristiano. Entonces la sede ya estaba en Roma. Pedro la puso allí en Roma, y esto también está datado por todos absolutamente todos los padres de la iglesia, doctores de la iglesia también, y también la historia. O sea, la historia te cuenta que sí, Pedro estaba en Roma y desde allí manda a fundar estas mismas patriarquías. Entonces pues vamos a concluir diciendo que evidentemente Pedro establece su sede en Roma. Desde allí es de donde comanda, ¿no? Tú ve allá, Marcos ve allá. Entonces es esto lo que nosotros queríamos enseñarles. Les hemos dado datos, nombres propios, no nos hemos escondido. Les hemos dado bibliografía y también les hemos dado pues patrística, historia, etcétera. Algo que es bien bonito, ¿no? Algo que es algo sustancial, algo básico, pero también que es de bastante importancia. Y con esto yo pienso que ya derrocan o derriban a cualquier malinterpretación de los mismos protestantes. Bueno, hasta aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado. Voy a terminar diciendo que Dios me los bendiga siempre, y pues estén pendientes porque vamos a sigue hablando del mismo apóstol San Pedro. Gracias, chao.